Mi personaje hoy en Charlas de Sobremesa es una persona muy peculiar, una persona que conozco desde hace muchos años, un hombre que es muy diverso, siempre degustó el arte, lo exploró, lo explotó en el mejor sentido de la palabra, lo disfrutó, lo degustó y eso poco a poco fue gestando en él la persona que hoy es, un gran maestro. Pero más allá de eso también es un gran ser humano, una persona que ha sabido ser papá, ha sabido ser esposo, ha sabido ser ciudadano y desde luego ser amigo. Y dentro de toda esta cantidad de cualidades, hoy podemos decir que en la medida en que avanza en años, también avanza en sabiduría, en conocimiento y es explícito en él el amor por la vida, el amor por el paisaje, el amor por la naturaleza. Es un hombre que tiene un triángulo amoroso entre el municipio de Río Blanco, el municipio de Chaparral y un corregimiento del municipio de Ataco como es Santiago Pérez. Eso lo vamos a hablar mucho, pero mucho más tarde, antes de terminar el programa. Y les estoy hablando del maestro Miguel Guerrero, a quien quiero darle el saludo más especial, más efusivo y agradecer el tiempo que él ha dispensado para la grabación de este programa de los fines de semana, como es Charlas de Sobremesa. Pues quiero contarles una infidencia. Él viajó de Bucaramanga a Bogotá y después abordó un vehículo que lo trajo aquí a Chaparral para contarles esta historia que sé que va a resultar apasionante y muy atractiva para muchas personas que multitudinariamente ven este programa. Maestro Miguel Guerrero, bienvenido a Charlas de Sobremesa. Edgar, me siento complacido de estar aquí en su programa. Muy amable. Comencemos por definir lo que siempre le pregunto a mis personajes. ¿Quién es Miguel Guerrero? Bueno, yo soy un personaje de esta región del sur del Tolima, que como usted lo dijo, más luego vamos hablando de dónde es que realmente soy. Pero soy un artista dedicado las 24 horas a lo que sé hacer, que es pintar y esculpir, que es mi trabajo. ¿Cómo se descubre pintor? ¿Recuerda usted el año? ¿Recuerda usted la época? ¿Alguien se lo sugirió o fue algo innato en usted, de su misma naturaleza, por comenzar a pintar? Bueno, yo tendría por ahí unos 4 años, 4 o 5 años y lo recuerdo muy bien. Vivíamos en el Limón. Mi papá llegaba de la finca de trabajar y cogía un papel y lápiz y se ponía a hacer marañitos, cositas, hacía paticos, marranitos, cositas así. Yo lo veía, entonces yo me iba por allá y cogía también papel y lápiz y me ponía a hacer lo que había visto en él, pero nunca a llegar a ser artista profesional como hoy lo soy, no, pues, es decir, yo hacía esas cositas ahí y en la escuela pues era admirado lo que yo hacía. Estudiaba ahí tanto que los exámenes que se hacían en la escuela y en los colegios eran, ¿cómo se llama? Presenciales, refiriéndome a los papás y otros invitados, era ahí, y entonces ahí le preguntaban a uno y los profesores estaban ahí, y el alcalde y el personero y el cura, y bueno, y entonces a mí me pusieron a pintar, a dibujar en el tablero, y yo dibujé el escudo nacional. Y eso fue tal vez como mi punto de partida, porque ahí me aplaudieron muchísimo, pero yo era un niño que ni siquiera pensaba que yo pudiera vivir del arte. Pues, luego, pues, por aquella cosa de la violencia que ocurrió en aquella ocasión, nos íbamos trasladando de aquí, de ahí nos fuimos a La Profunda, luego a Río Blanco, luego nos vinimos a Chaparral, luego otra vez a Río Blanco, luego a Santiago Pérez, y en esa, es decir, donde llegaba yo a la escuela, pues siempre yo me destacaba por el dibujo. Tanto que en Santiago Pérez yo hice mi primera exposición, ya tenía yo 14 años.
mi primera exposición pictórica que se llamó Recuerdos Taurinos. Eso fue para un diciembre. ¿Y eso lo hizo dónde? ¿En qué ciudad? En Santiago Pérez, aquí que eso pertenece al municipio de Ataco. Es decir, usted ya tenía una proyección, a pesar de su edad, como muy profesional. Había leído sobre la sala de exposiciones y en todo en cuanto conlleva en lo logístico a presentar una obra de arte. No, Edgar, sabe que no. Yo no tenía, pues no tuve profesor para el arte, para dibujar. Yo dibujaba y también pintaba, pero más que todo dibujaba. Entonces, en esa ocasión, pero sí sabía, porque yo miraba el periódico y miraba que hacían exposiciones y cómo era una exposición, y tenía como una vaga idea. Entonces, me presentó un señor que tenía una compra de café allá en Santiago Pérez, en el parque. Ahí tenía un salón que era donde él almacenaba el café, pero en ese tiempo no había mucha compra ni nada, entonces me facilitó ese salón y ahí expuse mi trabajo, porque otra de mis pasiones para esa época era la tauromaquia. Y tanto que en una feria en Río Blanco alcancé a participar como torero. Ah, fue torero. Miguel, yo recuerdo que usted comenzó a pintar paisajes de su pueblo, Río Blanco. Entonces, plasmaba usted en sus obras el Charco de la Piedra, Caracolí, la misma plaza del pueblo, personajes que hacen parte de ese importante municipio al sur del departamento del Tolima. ¿Pudiéramos decir que esos fueron sus comienzos? No, antes. Es decir, las obras que usted dice son, digamos, que nuevas, tendrán por ahí unos 10 años. Pero sí es cierto lo que usted dice, yo pintaba escenas de Río Blanco, que es el pueblo que más, donde, es decir, es mi, digamos que es mi pueblo, que ahora hablamos de eso, ¿no? Y ahí yo miraba las calles que pues eran muy diferentes a lo que son hoy, algunas eran de piedra, otras eran de pura tierra. Entonces, y yo veía eso, miraba los personajes, también los pintaba y me gustaba eso. Nosotros vivíamos en ese momento en una finca que se llama La Pava, es ahí cerca de Río Blanco. Y yo tenía que ir todos los días al pueblo a llevar la leche porque nos levantábamos temprano con mi papá a ordeñar. Y tipo 6 de la mañana yo ya iba con una yegua listo a Río Blanco a llevar la leche. Entonces, como la finca era ganadera, yo tenía tiempo para pintar. Entonces, ahí hay una obra que se llama La Pava, donde yo pinto la finca, pinto la casita donde vivíamos, y entonces la gente, yo llevaba esos cuadritos al pueblo, como iba todos los días, y la gente me los compraba. Entonces, a ver, chino, ¿qué trae? Entonces yo le mostraba y la gente me apoyaba con eso. ¿Usted conserva algún facsímil de esos primeros dibujos? No, no. No, pero hay personas que aún tienen obras de esa época. Por ejemplo, de hace más o menos unos 50, unos 40, digamos 45 años, aquí en Chaparral, hay personas que tienen obras mías de esa época. Ama el bolero, pero también es amante de otros géneros. ¿Cómo combina usted esas tres cosas? Porque en todo eso hay arte. Sí, claro. Todo lo que huela a cultura, ahí estoy yo y siempre lo estaré. Tanto así que antes de responderle eso, quiero contarle. Para Chaparral, eso ya lleva años y yo no sé cuándo, si alcanzaré yo a haber realizado ese deseo, es colocar aquí una escuela de formación artística. Yo tenía hasta hace muy poco en Río Blanco, en Bucaramanga, donde vivo, una escuela de formación artística con varios profesores, por supuesto, y dictábamos varias áreas como es dibujo, pintura, escultura, música, danzas y teatro. Es lo que he querido aquí en Chaparral hacer. Y en cuanto a la música, sí, inicialmente con varios amigos, en esos traigo aquí a colación a mi gran amigo Eli Rayo. Con él hicimos muy buena y aún tenemos muy buena amistad. Hicimos y con otro profesor que lamentablemente ya no existe, que es Víctor Cetina. Entonces teníamos un trío, nosotros, Eli y yo cantábamos. Y Cetina tocaba la guitarra de música andina colombiana.
que era lo que pues, y siempre ha sido. Entonces, eso me ha gustado a mí ese género. Luego, desde el mismo Río Blanco, por otro amigo que se llama Fernando Díez, que vive en el llano, con él cogí cierto gusto por la música llanera, que me encanta. Tengo muchísima música llanera en mi colección. Lo del bolero no vino después, vino casi ahí, pero es que el bolero a mí me da mucha inspiración en el sentido de encontrarme con amigos, charlar un rato, escuchar música, recordar cosas pasadas. En mi restaurante, yo tuve un restaurante que llamaba Embajada Tolimense. Algunos paisanos de Río Blanco estuvieron, Over estuvo allá y otros amigos. ¿Eso fue en Bucaramanga? En Bucaramanga, se llamaba Embajada Tolimense, que era comida típica del Tolima. Claro, teníamos otros platos también. Y ahí mismo tenía yo mi academia, porque era una casona, pues grandísima. Entonces, y yo acostumbraba a hacer cada mes tertulias ahí en el restaurante. Entonces, algunas veces era del bolero, otras veces del vallenato, a veces de Meter y Felipe. ¿Y cómo era la tertulia? Pues yo tenía la música y toda la logística en cuanto a esa parte. Entonces yo tenía eso y colocaba mis discos de 33 revoluciones y la gente encantada. Entonces parábamos un poco y nos poníamos a hablar. Si era del bolero, entonces hablar del bolero. Algunos hablaban que yo conocía a tal cantante, que yo no sé qué. Otros salían llorando, sobre todo las señoras, porque les trae a memoria algo con ese bolero, algo se recordaba. Y entonces me parecía muy bonito esas tertulias. Y yo daba un cóctel. ¿Y el cóctel de qué era? De chicha. Yo preparaba una chicha de maíz, como la hacemos aquí en el Tolima, y en Totuma les pasaba eso, ese era el cóctel, que era la primera, pero ya después sí, ahí está el bar, entonces ya pueden adquirir. Pero el primero era el cóctel de chicha. Y eso hacíamos allá. Entonces el bolero me gusta porque yo seguramente que usted como hombre de radio y televisión, sabe que la música más romántica que ha existido en todo el mundo ha sido el bolero, porque después de él vino la balada, que también es romántica, pero antes ya estaba el bolero, el quienes no dimos serenata y hemos dado serenatas con boleros, ¿no? Donde se canta con el corazón. Entonces, eso es lo que... Luego vienen otros géneros de otros países que me gusta mucho, por ejemplo, yo disfruto con el son cubano. Me gusta por ese sonido de esos instrumentos, del tres y de todas esas cosas. Y algo otros géneros, pero más que todos los que ya le mencioné. Bueno, pero no solamente se queda ahí. Usted fue un hombre de teatro, le gustaba el teatro, participó en varias obras y a eso le combinaba poesía. ¿Cómo uno puede tener tantos frentes para mostrar un mundo de tanto arte y, bueno, seguir haciéndolo con excelencia? Porque todo lo que usted hacía lo hacía con excelencia. Bueno, pues he tenido como ese apoyo o esa admiración por esas cosas y me han invitado. Por ejemplo, en el caso del teatro, desde bien niño yo empecé y también recuerdo de Santiago Pérez, que ahí me ponían a hacer papeles importantes y yo los hacía, yo me aprendía los libretos rapidito. Y ya fui creciendo y en Río Blanco me uní a un circo. Llegó a Río Blanco un circo de pueblo. Y eso fue un problema para que me recibieran, porque el señor decía, no, usted es un muchacho, tengo que hablar con sus papás y todo. Yo me había ido de la casa. Pero yo me fui diciendo a mi papá que me iba, porque no, estaba aburrido y cosas así. Y al señor del circo tanto le rogué que al fin, porque era que el dueño del circo, que yo no voy a decir el nombre, porque todavía el circo existe en Cali, él trabajaba con la familia, con su esposa, sus hijos y otras personas. Y una de sus hijas, una niña muy bonita, era la que hacía, ¿cómo se llama? Ya olvidé, gimnasia, pero eso no llama gimnasia. Bueno, y entonces ella se subía a esos tarapecios, se bajaba y yo no hacía sino mirarla y esa china me flechó. Pero yo estaba muchacho, y era un muchacho, ¿no? Por ahí de unos 16, creo yo. Y entonces yo no me perdía las funciones. El domingo, por ejemplo, eran como 4 funciones. A todas entraba, a todas, con tal de ver la muchacha. Entonces, y porque a mí me gustaba la actuación circense. Entonces, hasta que le dije al señor que si me quería recibir, no, mi hijo, no, tenemos el personal completo ya. Pero alguna vez
él buscándome. Porque yo le dije, si desea, yo vivo en tal parte. Yo trabajaba en el campo, pero vivía, cuando venía del campo me quedaba en tal parte en Río Blanco, ahí, de un tío. Y un sábado, sí, creo que era sábado o viernes, el señor fue a buscarme. Oiga, mijo, ¿usted fue el que fue a buscarme al circo? Sí, señor, yo soy. ¿Usted puede aprenderse este libreto para hoy? Y yo, sí, señor. Y me encerré en mi cuarto. Y ya que le. Y él me dijo, lo espero a tal hora. Es decir, yo tenía que ir una hora o hora y media antes de la función para que él me mirara así cómo estaba. Él hacía de picador. Picador es la persona que yo estaba haciendo la parte cómica de payaso y él era el picador y el picador es el que le saca el chiste al payaso. Es el que habla y que le pregunta, que generalmente está vestido así normalmente, pero el payaso así con su uniforme. Como yo ya había hecho actuaciones, yo tenía mi propio uniforme y mi propio nombre. Él me dijo, bueno, le voy a poner un nombre. Le dije, no señor, yo ya lo tengo. ¿Y cuál es? Le dije yo, te toco, que a mí no me ¿Y gusta. por qué te toco? Porque a mí no me gustaban esos diminutivos, que yo veía en los payasos, en los circos, que alberjita, que botoncito, que no sé qué, esas cosas. No me gustaba eso. Y dije, no, te toco, que eso no me pueden decir toquito, no, te toco. Entonces digo, listo, entonces ese es su nombre. Yo no quería que me vieran. Bueno, cuando él yo llegué allá para que él me hiciera el ensayo, y bueno, de picador, dijo, usted está bien, puede salir a escena. Ajá, y bueno, y me maquilló y toda la cosa, y yo cuando vi pasar la muchacha ahí en el camerino, ¡ay! Yo el corazón. Y entonces, llegó la hora en que yo debía salir. Él ya me había dicho, cuando usted salga a escena, tiene que salir corriendo y alegre. Usted no puede salir ahí siendo un payaso, no, tiene que salir corriendo. Y claro, pero yo no quería que la gente se diera cuenta que yo era el payaso, que Miguel Guerrero, no sé, me daba como pena. Entonces, sin embargo, bueno, y yo miraba por las cortinas, mira, así, lleno. Me cogieron a mí los nervios porque había mucha gente. Era que él se puso a dar un anuncio, señoras y señores, que no sé qué más. Hoy vamos a tener una presentación especial, un artista especial que viene, creo que me puso de la Argentina o de Chile, por ahí así, viene a hacer un recorrido. Y ese era yo. Yo no sabía que yo era ese, me di cuenta ahí. Claro, y me dieron más nervios. Y entonces la gente fue a ver cuál es el artista que viene internacional. Cuando llega él y sale a la pista y me dice, señoras y señores, lo ofrecido es deuda. Y aquí estoy con el personaje que les había dicho. Y aquí está, y salgo yo en carrera. ¡Ja! La gente viene, ese es Miguelito, ese es Miguel. No, se me fue todo el piso, porque yo no quería que supieran. Y bueno, bueno, ya hice la presentación mía y él era el picador y listo. Y adentro al camerino y los aplausos y toda la cosa. Y cosa casual, llega la chica, la hija de él, y para felicitarme llega y me chanta un beso aquí. No, yo casi me desmayo. No, Bueno, y la historia es larga. Después nos hicimos novios y el papá después se dio cuenta y le pegó a ella y me echó a mí del circo. Y bueno, eso ya es otra cuenta. Cuando yo salí del circo, en Río Blanco, entonces formé un grupito de personas que quisiéramos hacer eso. Y entonces ahí estaba Over, inclusive, estaba, yo no recuerdo, porque Over Carrillo. Over Carrillo, porque él también fue compañero mío de teatro. Después Elí, que cuando Elí llegó siempre hicimos teatro. Aquí en Chaparral hicimos teatro, inclusive al aire libre. El profesor Eli Rayo. Eli Rayo ha sido mi gran amigo. Y hace muy poco, en Río Blanco hicimos una presentación. Hará por ahí, ¿qué? Unos 5 años hicimos una presentación de teatro también. Y siempre él ha estado disponible, y yo también, porque es que él, entre otras cosas, si usted no lo sabe, querido Edgar, él ha sido muy buen cuentachiste. Yo no sé ahora, pues ya por la edad de pronto, por la edad que tenemos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Él solo. Entonces ya uno se va enfriando un poco, pero con él nos gustaba la cervecita. Y entonces podíamos durar, diga usted, una medianoche sin repetir chistes y la gente disfrutando, contando chistes. Venga, Miguel, pero todo converge en una sola cosa. Todo eso que usted me acaba de contar fueron hobbies, pero con lo que se quedó fue con la pintura. Río Blanco era un mundo muy pequeñito para todo lo que usted quería proyectar. ¿Hubo alguna persona que lo influyó, lo retó, lo desafió y le dijo, hay un mundo afuera que espera por usted y que si usted se queda acá, pues no lo va a conocer? ¿Tiene bien en claro quién es ese personaje y el nombre?
Claro que sí, ese se llamaba Fernando Díez. ¿Qué le dijo Fernando? Resulta que cuando Fernando Díez llegó a Río Blanco, muy excelente persona, y Fernandito su hijo, y quien era su esposa, y es decir, su familia, resulta que hicimos amistad. Por aquello del arte y todo, él no participaba en nada, pero él veía lo que yo hacía. Y entonces cada vez, a manera de chiste, pero yo sabía por dónde iba la cosa, él me decía, no, Miguel, qué lástima que usted con tanto talento y usted en este pueblo. Y luego me decía, pero no, a usted le faltan pantalones para irse de acá. Claro, yo eso lo tomé, yo nunca se lo dije a él, pero yo lo tomé como un reto. Y volvíamos por ahí a tomarnos una cerveza y me repetía lo mismo. No, 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 a usted le faltan pantalones. Entonces, es que viéndolo bien, sí, sí me faltaban. Porque es que mi papá, desde muy pequeño, él siempre nos dijo a los hijos, nos dijo, no, nosotros nos morimos aquí, nosotros no pegamos en la ciudad. No, los ladrones, que el cine, que el circo, no, eso por allá uno no pega. Eso nosotros tenemos que morir acá. Y que yo había visto, Edgar, personas que se iban del pueblo y por allá a los 6 meses regresaban, pelados, sin cinco. Y entonces yo veía eso y eso eran espejos. Yo decía, no. Pero yo salía a la ciudad y a mí me gustaba, porque yo salía a traer mis materiales, tanto de fotografía como de lo que yo hago, y a mí me gustaba la ciudad. Yo iba y yo no le veía, pues. Y entonces, empiezo yo a maquinar lo que me decía Fernando, que yo no era capaz de irme. Pues entonces yo empecé así poquito. De Río Blanco me vine a Chaparral. Aquí puse mi taller ahí cerca del Camellón, en la casa que tenía Doralice. Ella ahí me arrendó, Doralice Franco. Y entonces ahí yo coloqué mi taller. Y ahí duré unos 2 años. Pero había temor para irme. Pero yo ya tenía en Bucaramanga 2 hermanos allá. Entonces ellos venían y me visitaban y me ponía pues la opción. Entonces fui a visitarlos allá y me pareció una ciudad excelente y todo. Y no, dice, sí, me vengo para Bucaramanga. Pero qué va, yo me venía para Chaparral otra vez y a mí se me olvidaba. Y yo, no, porque yo aquí, pues yo trabajaba, yo tenía aquí también un taller, aparte de mi taller de pintura artística, también tenía mi taller de publicidad, avisos y todas estas cosas. Y yo las hacía no solamente aquí, sino en otros pueblos. Llevaba a otros pueblos. Y aquí me iba muy bien. Entonces no hallaba qué hacer. Y de unos 6 viajes que hice a Bucaramanga hasta que al fin decidí, no, aquí es. Y me fui para Bucaramanga. Porque de todas maneras yo quería capacitarme en el arte. Porque yo no había tenido profesor. Yo en el arte no había tenido profesor, para nada. Todo lo que hacía era empíricamente. Usted llega a Bucaramanga y ¿qué encuentra? Yo encontré arte por muchas partes, porque allá hay mucho artista y escuelas de arte. Pero yo llegué y no sabía nada de nada. Ahí había una escuela de artes que ya no está, lamentablemente, era del gobierno, primero se llamó Escuela de Bellas Artes de Santander. Luego adquirió el nombre de DICAS, que es Dirección de Cultura Artística de Santander. Y entonces, yo llegué allá trabajando con la publicidad y hacía mis cuadritos por ahí de vez en cuando. O no de vez en cuando, pero no era el mismo taller, sino a un lado de mi taller ahí. Y resulta que le estaba haciendo a un médico en un vidrio, él tenía un restaurante de pescados. Él trabajaba en su consultorio, pero ahí tenía un administrador. Y yo le hice unos trabajos sobre el vidrio de pescados y frutos del mar. Y me dijo, ¿usted dónde estudió arte? Le dije, no, doctor, yo no he estudiado. Dijo, ¿qué va a hacer? Y eso, ¿por qué? Yo le dije, no, doctor, es que yo estoy recién llegado, yo soy tolimense, y entonces no conozco aquí. Dijo, termine eso y el viernes lo llevo a la Escuela de Bellas Artes de acá. Y efectivamente, el viernes me llegó y me dijo, mire, ahí es la Escuela de Bellas Artes. Eso fue un viernes. El lunes tempranito yo ya estaba ahí tocando en la Escuela de Bellas Artes. Es decir, usted estaba determinado a triunfar. Pues, Triunfar o triunfar. yo quería capacitarme, que siempre me ha gustado capacitarme. Yo, aparte de mi título profesional, tengo otras especializaciones, todas en arte. Y entonces, el lunes fui temprano allá y la directora era la maestra Virginia Nemet, una persona muy conocedora del arte, historiadora, y me dijo, no, ya los cupos, ya no hay cupo, ya están todos. Bueno, y yo, no, maestra, por favor, mire, bueno, yo no hallaba qué hacer. Me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a ponerle a un dibujito que me lo haga usted, depende de eso. Entonces me puso, como decimos normalmente, como dicen los muchachos, para rajarme.
me puso un pedazo de vidrio allá, unos ladrillos, bueno, dibújeme eso, así como lo es, dibújemelo. Y entonces yo me fui a dibujar eso. Cuando ya se lo mostré, ella se quedó mirándome, mirando el dibujo y le dice a la secretaria, señorita, ábrale matrícula a este señor. Valía 2.000 pesos el semestre, figure, eso era del gobierno. Eso era muy bueno, muy buenos profesores y todo, bastante buenos. Y no, yo me fui contento para la casa, contento, le dije a mi esposa, yo no llevaba qué hacer, voy a tener un profesor. Ah, pero Edgar, en Chaparral yo tuve un profesor así muy de carrerita. Resulta que de Ibagué venía un muchacho de apellido Tafur, Eduardo Tafur. Él venía de Ibagué y aquí venía yo no sé cada cuánto. Entonces hacía avisos y hacía dibujos y pinturas. Y mi esposa por ahí lo vio y entonces le habló de mí. Y lo invitó a almorzar. Y almorzamos y entonces él me dio mis primeras nociones, fue mi primer profesor. Pero eso fue nomás como un día o medio día. Entonces con lo que él me dijo, yo ya puedo hacer esto. Pero bueno, fue eso. Entonces, y allá en Bucaramanga pues ya tuve ya profesores profesionales y ahí empecé. Bueno, y comienza a especializarse en qué. Es decir, uno tiene que tomar decisiones importantes y trascendentales en la vida. ¿A qué horas usted llega y se inspira y dice, esta es la línea que yo voy a seguir para convertirme en un verdadero artista? Bueno, la Escuela de Bellas Artes, el TICAS, allá no formaba artistas. Yo hice 4 semestres allá. Allá le daban a uno como lo básico ahí, que era dibujo, pintura, escultura, grabado. Había varias áreas y uno las tomaba todas. Pero uno salía de ahí, pues, digamos que normal y corriente. A mí se me facilitaba porque pues, yo ya estaba pintando. Entonces yo, pues, digamos que sobresalía, y eso debo decirlo porque así fue. Pero entonces ahí no paró la lucha por querer capacitarme. En Bucaramanga no había facultad de Bellas Artes, de una universidad, es decir, una carrera profesional. Qué pena. Entonces apareció la Universidad Antonio Nariño con, con la Facultad de Bellas Artes, dirigida por dos hermanos artistas ambos, uno ya murió. Entonces los hermanos Salamanca, Oscar, que creo que trabaja en ese momento en Pereira, en una universidad allá, y su hermano, ay, olvidé el nombre, él ya es muerto. Bueno, ellos dos grandes artistas, y entonces fueron a abrir la Universidad Antonio Nariño en Bucaramanga. Eso es nacional, en varias ciudades de Colombia tienen. Entonces empecé ahí, la Facultad de Bellas Artes, a hacer carrera profesional. Entonces ahí fuimos nosotros, estuvimos ahí en Bucaramanga hasta el 8.º semestre, los alumnos que habíamos, los varios grupos. Y terminamos en Bogotá porque ya de ahí pues nos trasladaron que termináramos en Bogotá y allá terminamos no fueron 10 semestres sino 14, porque se alargaron por algunas cuestiones de logística de la universidad y nosotros contentos, porque ya conocimos más profesores, los que teníamos en Bucaramanga excelentes y en Bogotá pues conocimos otros. Y bueno, terminamos, entonces yo me hice profesional de artes, que era lo que yo... Pues, ¿Con qué título? con el título de maestro en Bellas Artes. Ese es mi título. Allá allá hay tres posibilidades de encajarse que usted me preguntaba. La pintura, la escultura o el grabado. Entonces a mí me ha gustado más la escultura que la pintura. Pero ¿qué sucede? Yo no me especialicé en escultura, escultura lo aprendí en otra parte. Entonces me especialicé en pintura, porque la escultura es costosa y tenía que tener un taller pues grande, pues hoy lo tengo, pero ya porque ya en otra parte, como le dije, ya estudié. Entonces, y en ese momento, pues los materiales, que los metales, que todo, es decir, entonces yo dije, bueno, me voy por el lado de la pintura. Pero regáleme un minuto. Usted tuvo toda la intención de hacer una escultura para Chaparral, más exactamente sobre su personaje símbolo, que es la sombrerera. ¿Qué pasó con ese proyecto? Ese proyecto lamentablemente no se llevó a cabo. Yo hice los dibujos, ahí están los dibujos, le mostré a la persona que iba a contratar, entonces esa persona miró los dibujos y de los que vio dijo, este es.
Porque a mí yo había pintado ya la sombrerera hace años atrás y había hecho una exposición aquí en aquí en Chaparral, en el salón del Honorable Consejo Municipal. Y había pintado una sombrerera, se me ocurrió a mí, de acuerdo a lo que dice la canción. Entonces, a este señor le presenté esos dibujos y él escogió uno. De esos que él escogió, entonces yo hice una pintura, un cuadro grande, se lo traje y se lo mostré. Le dije, mire, ¿cómo le parece? Dijo, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Entonces, no contento con eso, le hice una escultura en miniatura de 40 centímetros de alta, más o menos de este tamaño. Como le había hecho el dibujo y la pintura y ahora la escultura, como le iba a quedar, le gustó, esa es la que quiero. Entonces, con él salimos un día a hacer un paseo por el parque y le escogí el sitio, porque inicialmente a él no quería el sitio donde yo le había dicho, pero después dijo que sí, que ahí quedaba, bueno, la escultura en ese sitio. Dije, bueno, ese es el sitio. Y bueno, todo, le di presupuesto, todo el tiempo que duraría haciendo la escultura. Pero llegó un momento en que de pronto me llamaron o me escribieron, que no había presupuesto para eso. Entonces me quedé con la gana de yo mismo haber hecho la escultura, no es el modelo que está, ¿no? Sino el que yo había hecho. A ver, Miguel, un hombre cuyos orígenes son muy humildes, un campesino, un niño que se desarrolla en medio de un ambiente muy hostil, pues era plena época de violencia. ¿Cómo usted no se dejó contaminar para llegar a tener la sensibilidad que tiene por el arte? Y además, serían dos preguntas en una. ¿Cómo logró superarse? Es decir, desarrollar ese espíritu de superación cuando la gente en los pueblos y en las comarcas, debido a la tradición cultural de nuestros padres, abruptamente se nos roban los sueños y a veces nuestros papás, amigos cercanos, obran como profetas de la calamidad, diciendo usted no puede, usted no es capaz, usted no lo va a lograr, usted no lo va a alcanzar. ¿Cómo venció usted esos dos gigantes? A ver, Edgar, es curioso. Figúrese que mi papá me veía haciendo a mí esas cosas, pero para él era algo sin importancia. Cuando nosotros nos vinimos a La Pava, allá de Río Blanco, y volvimos de Santiago Pérez, a mí me ha gustado siempre la figura humana, entre ellas el desnudo. Entonces empecé a trabajar la figura femenina desnuda. Entonces mi papá se me acercaba y me veía viendo eso. Digo, mijo, deje de pintar esas viejas peladas. Eso es lo que me decía. Pero él veía otras cosas que yo hacía del arte y pues él no le ponía así cuidado, porque es que yo tampoco pensaba pues llegar a donde he llegado, sino ahí como hacer esas cosas. Este, yo creo que el arte, mire que en Bucaramanga, en mi academia, generalmente visitando municipios a llevarles arte, pero yo el municipio lo estudio primero qué necesidad hay y me doy cuenta que hay necesidad de drogadicción, de cuestiones de muchachos en la calle, de cosas esas. Entonces yo me enfoco por ahí y le ofrezco al alcalde dictar talleres gratis, solamente denos la comida y la dormida y no más, y déjeme el resto a mí. Entonces vamos 1 o 2 meses y tratando de sacar a esos muchachos de ese problema de allí. De alguna manera hemos sembrado alguna semilla, no digo que los hemos sacado, porque la visita nuestra pues es 2 meses y en 2 meses no se hace nada, pero por lo menos ha quedado una semilla, porque hemos vuelto y hemos visto que algunos de los que estuvimos enseñándoles ahí están con ganas de aprender a hacer más cosas. Entonces yo pienso que en mi caso el arte no me dejó como tocar esos tentáculos de eso que usted está mencionando, porque pues yo a pesar de ser un pueblo y que me crié en la pura violencia, yo nací en el 48, 49, que era pura violencia, pues no, yo veía y vi caer muertos ahí cerquita, caían los muertos y los vi, y bueno, pero no, Edgar, sabe que yo estaba era en lo mío, en la cultura, que es lo que me ha gustado. Bueno, ya estamos entrando a la recta final de este programa y no me voy a ir sin hacerle una pregunta bien, pero bien especial. Sus logros son muy loables, tiene un gran reconocimiento a nivel nacional, ha expuesto en diferentes ciudades del país, pero un artista nunca deja de serlo, sino
hasta cuando Dios lo llame a su presencia. Hay un sueño que aún no ha cumplido y donde usted dice, voy a estar con la voluntad de Dios. Sí, a mí me gustaría exponer en París. No he tenido, yo tengo exposiciones en otros países, pero yo no he estado en París. Me gustaría algún día poder hacerlo. Y me gustaría también hacer una escultura para mi pueblo, para Río Blanco. Eso sí me gustaría hacerlo. No quiero irme sin dejar ahí una escultura, porque ya allá en muchas partes, incluyendo la alcaldía, hay obras mías y en otras, en casas, muchas casas. Pero me gustaría en el parque dejar una escultura. Esas son algunas de las cosas que me gustaría, ¿no? Es un sueño grande. Y decíamos al principio del programa que usted tiene un triángulo amoroso con Río Blanco, con Chaparral y con un corregimiento del municipio de Ataco que es Santiago Pérez. ¿Por qué ese triángulo amoroso? Bueno, digamos que ese triángulo ya, ahí le sumaríamos otro pueblo, sería un triángulo de 4, porque yo nací en La Profunda. Pues eso lo creo yo, lo supongo porque mi papá ni mi mamá nunca me dijeron porque no se acordaron dónde nací. Pero viendo mis papeles, es decir, esto es largo, Edgar. Yo tuve que hacer mucha investigación y deduje por lo que había hecho que yo nací en La Profunda. Pero yo no sé si nací a este lado del río o al otro. Supongo que nací en territorio de Chaparral y yo así lo tengo porque en ese entonces del río hacia allá, es decir, en el territorio que es de Río Blanco, que es del río hacia allá, no había casas. Había solamente una que era de una familia Mendoza, de donde Acened y los papás, es la casa que había. De resto del pueblo era a este lado, o sea, en la región que le pertenece a Chaparral. Y yo pienso que nací ahí en Chaparral. De niño, pues me llevaron a Río Blanco y entonces pues yo siempre hablo de Río Blanco porque mis papeles y todo dice de Río Blanco y porque fue donde yo me formé. Luego, luego Santiago Pérez, pues nosotros la estadía allí no fue mucha, fue unos 5 años. Pero allí, pues, me gusta por muchos motivos. Ahí tuvimos la primera industria que aquí en Río Blanco también la tuvimos, que fue la fábrica de gaseosas, que se llamaba El Trébol. Hace poco alguien escribió por ahí de eso, se recordó de eso y escribió ese nombre. Y en Santiago Pérez pusimos la fábrica de gaseosas El Trébol. Y ahí estuvimos hasta el año 1965 y ahí volvimos otra vez a Río Blanco. Entonces yo soy como Río Blanco, Chaparral 1, Perú, no sé cómo dicen los de Santiago Pérez, Perú, no, pero no recuerdo el gentilicio. Entonces, así, pero lo de Chaparral es por el lado de La Profunda, que fue donde yo nací. Pero aquí, claro, aquí he vivido ya varias veces, en Chaparral. A ver, Miguel, siempre antes de terminar el programa, enviamos un mensaje a los jóvenes, a esa nueva generación. Siempre he sostenido que cuando uno viene a este mundo, viene a heredarle algo a esa generación. Y seguramente hay mucha gente talentosa en esas provincias, en esos pueblitos, que sufren del miedo de proyectarse hacia otras latitudes de la geografía nacional y, por qué no decirlo, a nivel mundial. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere enviarle a esos jóvenes para que se atrevan? Porque si uno tiene sueños, los puede convertir en realidad cuando hay una decisión, cuando hay una determinación, cuando hay disciplina y cuando hay confianza en sí mismo. Mire, Edgar, yo pienso que la cuestión, hoy en día, por ejemplo, hay que pensarlo no solamente con los 2 sentidos, sino con los 4 y los 5 y los 20 sentidos. La situación de hoy no es igual a la cuando yo me formé. Sin embargo, pues digo que es cuestión de lanzarse. Mire, Edgar, cuando uno está frente a un río y se va a lanzar, es como, si me tiro o no me tiro, me mojo o no me... Bueno, deja el miedo y láncese. Que ya le digo, hoy en día hay muchos retos, ¿no?, que se pueden superar por el lado bueno, que hay otros que no son buenos. Entonces, yo le digo a esos muchachos, sobre todo los que están pensando de la parte cultural, láncense, aprendan, lean, miren. Yo tengo en el programa de YouTube, tengo mi canal, mi propio canal. Yo les he dicho a algunos, miren lo que ahí yo enseño cosas, ahí yo les digo cómo hacer un cuadro, cómo hacer tal cosa, ahí está mi canal.
Entonces, y si no, miren lo que quieran, que hay más canales, hay, ¿no? Entonces, dejen el miedo de alguna, es que a veces los papás y los familiares ven el estudio del arte o ven al artista como un vago, ¿no? Como alguien, ay, no, lo ven como de pobreza, ay, no, 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 se va a morir de hambre, ay, no, la pintura, no, 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 eso va a quedar, ¿no? Entonces, no, es decir, desde luego que esto no está ahí servido en la mesa, hay que luchar como todas las cosas, Edgar, pero se logran, se logran, yo les doy ese, dejen el miedo para las cosas buenas que tengan que hacer y láncese. Bueno, mis queridos televidentes, él es Miguel Guerrero, un ciudadano del mundo, un hombre que un día nació en un pueblo no tan lejano, muy cercano a Chaparral, que tuvo una serie de limitaciones, obstáculos, problemas, violencia, y a veces esas voces que nos dicen que no podemos, que no lo vamos a lograr, pero él se sobrepuso a todo eso. Hubo un buen amigo que le dijo, usted puede, pero tiene que salir. Y hoy está disfrutando de haberle hecho caso a ese buen amigo que gracias a él se convirtió en un gran artista. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Charlas de Sobremesa y esperamos que no sea la última de las invitaciones que podamos hacerle. Eso esperamos, mi querido Edgar. Muchas gracias por invitarme a su programa y les deseo un hermoso día. Con ustedes nos volveremos a ver dentro de 8 días cuando estemos hablando con otra persona que trasciende la historia de nuestro municipio. Y no olvidemos nunca que cuando intentamos lo imposible, nos encontramos a Dios como aliado. Hasta pronto y los quiero mucho.